El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomen asiento brevemente, por favor. Cuando algunos niños se confiesan y comparten algunas de sus situaciones, en alguna ocasión un adulto me decía: pues qué pecados pueden cometer ellos, qué faltas tan graves. Yo le hice ver que hay una falta de conciencia muchas veces en la gravedad de los pecados. Y yo le decía que una de las cosas que se ha hecho mínima o no se ha entendido la gravedad es cuando un hijo le falta el respeto a su padre y a su madre. Y esto es palabra de Dios, lo dice aquí precisamente en el texto de Pablo a los Efesios, como los hijos deben de respetar a sus padres, honrar a su padre y a su madre. Y el que cumpla esto le irá bien, tendrá una larga vida. A lo que quiero llegar con esto es que la mayoría del problema que tenemos hoy en día es que hemos menospreciado, ignorado o hecho a un lado, como quieran ustedes llamarle, a los principios fundamentales de nuestra fe, de los valores cristianos. Se van haciendo a un lado, nos acostumbramos a ellos, de tal manera que ya no nos escandaliza, ya no nos preocupa, por ejemplo, ver que un niño le falte el respeto a sus padres o les pegue. Pero no solamente eso, cosas tan elementales, tan básicas como ver a una persona ya de edad o una mujer embarazada cederle el asiento. Ahora no se hace, ya no se tiene esa conciencia. No digo que antes eran mejores las personas, no. Ni tampoco estoy queriendo hablar de que los tiempos pasados eran mejores. Simplemente estoy hablando de algo que se está perdiendo. Algo que está ocasionando que la gente precisamente ya no sepa distinguir entre lo que es bueno y es malo. Así como lo refiere San Pablo a los Efesios, y que hace alusión precisamente cuando dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa, o sea, hay una consecuencia del mandamiento de cumplirlos: la bendición de Dios y la prosperidad. Y no solamente es eso, son muchas cosas. Antiguamente la gente tenía palabra y decía: te doy mi palabra, y la gente creía, porque había un respaldo moral, un respaldo de presencia, y decir: este hombre cumple su palabra. Hoy ni con palabra, ni con firma, ni con nada se cumple.
No hay ya esos valores, se ha perdido. Y obviamente lo que nos refiere el Evangelio es mucho más grave. Aquellos que hacen el mal, pero es fácil ver cuando alguien hace el mal, es fácil ver al vecino, al presidente, a tanta gente que hace el mal. Ese no es el problema. El problema es no ver el mal que hacemos nosotros mismos. El problema es no descubrir en lo que nosotros estamos mal. Y esto es todavía más grave porque somos capaces de criticar y de juzgar. Sí, vienen situaciones para nuestro país tal vez muy intensas. En caso de que se dé esta agenda del nuevo gobierno, se menciona, yo no soy un experto en esto, nada más lo que he oído y he leído, que se va a aplicar la ley Mordaz, en donde va a quedar prohibido por ley que cualquier persona que quiera ayudar a una persona con trastornos de la sexualidad a hacerse correcto, lo van a meter hasta 6 años de la cárcel. En donde se habla de una democratización de la familia, término que va a utilizar esta señora Cordero, futura secretaria de gobierno, en donde se le van a dar a los hijos, a los niños, derechos sexuales y reproductivos, por arriba de los derechos de los padres sobre los hijos, de cómo educarlos. Nos escandalizamos de ese mal, sí, eso va a estar muy grave, pero no hay que esperarnos a ver el mal. O sea, este mal que estamos viendo, que se está desarrollando a nivel de los países y de la sociedad, tiene una base. Esa es la punta, pero la base somos nosotros. Somos nosotros en la medida en que nosotros nos acostumbramos a mentir, nos acostumbramos a la pornografía, nos acostumbramos a robar, nos acostumbramos a criticar, a juzgar. Entonces, ¿qué diferencia hay? Tal vez ninguna, porque al menos esas personas no se dicen católicas, pero nosotros sí. ¿Qué diferencia hay? Necesitamos hacer conciencia, necesitamos cuestionarnos a nosotros. ¿Hasta dónde estamos nosotros formando parte de esta pirámide que está sosteniendo toda esta realidad de suciedad y de porquería a la cual ya estamos entrando? Y que tal vez nos escandalizamos y tal vez nos damos golpes de pecho, pero hasta dónde nosotros, como católicos, desde sacerdotes, laicos, esposos, padres, jóvenes, estamos actuando de una manera que ya se nos hace fácil, ya no nos escandaliza. Antes, me acuerdo que había una liga, no sé cómo era eso, una sociedad de censura, en donde las películas y los programas no podían hablar y no podían presentar películas o escenas obscenas de sexualidad implícita. Ahora es tan común y corriente que ya no se escandaliza a nadie, hasta los niños lo ven, en las caricaturas, en todos los ámbitos. La violencia, cuidado, todavía algunas películas están catalogadas no apta para menores, pero ¿quién respeta eso? O la estupidez esa de películas solo para adultos, cuando me dicen los niños, ay padre, es que vi una película solamente para adultos, le digo, mira, quédate el consuelo, que ni siquiera es para adultos. Esas películas no son para nadie, porque nadie queda inerte ante la porquería que presentan ahí. Nadie. Todos se contaminan al ver eso. No hay nadie que aguante estar viendo eso y no quedar contaminado de alguna o de otra manera. Entonces no es película para adultos, es película para degenerados. Pero ya se está aceptando, se está viendo como normal todo esto. Entonces, repito, podemos ver la punta del iceberg y ver qué mal está, pero yo formo parte de esta pirámide que está sosteniendo esta corrupción y esta situación, o estoy haciendo algo diferente. Tal vez yo no pueda influir en el presidente, pero puedo empezar a trabajar en mi ambiente, en ser coherente, en mantenerme firme en mis principios. Y si esto me cuesta la vida, bueno, Señor, con tal de poder hacerlo. Meditando en esto, me preguntaba, ¿por qué el hombre hace esto? ¿Por qué el hombre
hemos llegado a lo que hemos llegado. Mi humilde reflexión, y no quiero decir que sea la mejor, pero es algo a lo que he llegado, es la falta de conciencia del amor de Dios. El ser humano no ha entendido y no ha meditado o no ha conocido el sacrificio de Jesús por él. Y esto nos lleva precisamente a no entender y no vivir alimentándonos de ello. A ser tan egoístas y pensar que Dios solamente está para solucionar mi vida o para corregir mis errores o para darme lo que yo quiero. Y no para vivir alimentándonos. El hombre está vacío. Y esta vaciedad del hombre lo lleva a quererse llenar. Al principio no es muy notorio ese vacío. Como no está ocupado completamente el corazón de los niños, de los jóvenes, de los adultos, está Dios, pero no es el que ocupa el principal lugar. Es simplemente un accesorio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre siempre se va a sentir vacío. Por eso está llenándose o buscando llenarse de cuestiones tan superficiales, tan vacías. El erotismo, el poder, la pereza, hacer lo que se me pegue en gana, el criticar a los demás, eso, todo el mundo se alimenta de eso. Criticas a este, criticas al otro, ves el error de este, pero ¿de qué me sirve si no soy capaz de verme a mí mismo? Tristemente les digo a la gente, nosotros nos decimos católicos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Defendemos y creemos los valores fundamentales de nuestra fe cristiana? ¿Los valores morales? ¿Trato de vivirlos? ¿Vivo lo mismo de frente cuando estoy con los demás a cuando estoy a solas? Y aquí creo que es un examen para cada uno de nosotros. Porque no podemos decir, ni podemos estar viendo a los demás, es vernos a nosotros. Si hago lo mismo de frente y hago lo mismo cuando estoy... Ahora, ¿saben qué es lo más triste? Que ahora hay gente que hace lo mismo de frente y que está cuando está a solas, pero en el degenere. Y ya lo vemos normal. Antes, tal vez, había un cierto, me van a cachar. Ahora, puedo hacer lo mismo, puedo, como creo que es en Miami, no me crean mucho, pero dicen que en Miami, Florida, dicen, ya las expresiones sexuales, tener relaciones sexuales en vía pública está permitido. Entonces ya no tienen que preocuparse de hacerlo escondidas, de hacerlo, ya lo pueden hacer. Y a esto vamos llegando. Y no es para hacerles caer de peso una carga, sino empezar a tomar conciencia de ese sacrificio maravilloso que tenemos en cada misa. Y que si no logramos actualizar, tarde o temprano, si no es que ya estamos en esa pirámide, sosteniendo lo que será la destrucción del hombre por el hombre. Ya lo decía un filósofo, no me acuerdo quién fue, pero no creo que Sergio se acuerde, está muy entretenido. El hombre es el lobo, el hombre es el lobo del hombre, o sea, se destruye a sí mismo. Tristemente, y esto se está dando. Lo importante no es qué es lo que está pasando, qué es lo que yo voy a hacer para empezar a hacer algo diferente, conmigo mismo, en mi vida personal, en lo que yo hago, que siempre sea mi alimento y mi fuerza y mi llenura lo que Jesús ha hecho por mí. Si no, siempre estaré tratando de llenarme de todo lo que el mundo me ofrece. Hoy el Señor nos invita a poder participar del banquete del reino. Pero las palabras de Jesús son claves. Esfuércense. Hay que poner fuerza. Hay que poner todo lo que nosotros podamos para entrar por la puerta angosta. Porque si no, vamos a terminar en una ceguera que a la hora de la hora realmente no podremos entrar nunca a la presencia de Dios, porque nos hicimos al mundo, porque sentíamos la necesidad y justificamos nuestro actuar, justificamos nuestro hacer, porque nos sentíamos vacíos.
cuando teníamos todo para podernos llenar de Dios. Presentemos el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes.